nosotros somos del grupo 2 y estamos formados por... El presupuesto público y la intervención del Estado en la economía. El ciclo económico. Al ciclo económico se le puede denominar también ciclos comerciales o fluctuaciones cíclicas. El ciclo económico es un conjunto de fenómenos económicos que suceden en una época o en un periodo determinado, dividido en 4 fases, según en qué momento suceda, ascendente o descendente, se encuentra la economía. Por lo que he leído en información que he buscado en el banco BBVA, muchos economistas definen el ciclo económico como el movimiento de la producción capitalista a través de fases que guardan entre sí una relación de sucesiones, crisis, depresión, reanimación y auge. Básicamente es que el ciclo económico puede tener 4 fases. Cada crisis también se le puede denominar descenso. El siguiente apartado son las causas del ciclo económico. Hay 2 causas, externas e internas. Las externas son que mediante los ciclos climáticos se consideran como causas externas, ya que están ajenas a los fenómenos económicos del mismo sitio dependiendo. Internas, desequilibrios entre el ahorro y la inversión. La economía se expande cuando la inversión supera el ahorro y la economía se contrae cuando el ahorro supera a la inversión. El siguiente apartado, la evolución del ciclo económico. Un ciclo económico es la evolución en el tiempo de las sucesivas situaciones de la coyuntura económica y se caracteriza por la alteración de fases de expansión y deceleración de la actividad. La coyuntura es, dependiendo de la combinación de elementos y circunstancias que se caracteriza en una situación. Aunque la evolución del ciclo no es errática y responde a una lógica, no está predeterminado ya que no hay 2 ciclos iguales ni en amplitud, porcentaje de caída del PIB de pico a valle o de aumento del PIB de valle a pico, ni en duración, el número de trimestres de pico a valle o de valle a pico. Mi último punto por presentar serían las previsiones del ciclo económico actualmente. De acuerdo a las previsiones, el PIB por población en edad de trabajo en el público de trabajo en el último trimestre del 2020 se quedará aproximadamente en un 8,7 por debajo de finales del 2019. A esto me refiero a que la población trabajadora con el coronavirus ha tenido un gran impacto ya que la gente no podía trabajar por el confinamiento. El nivel ha descendido bastante a como estaba antes en el 2015. El PIB. El PIB son las siglas de Producto Interno Bruto. El PIB es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un territorio durante un periodo determinado. Normalmente es un año. Por bienes nos referimos a todos los productos acabados que llegan a manos del consumidor. Por ejemplo, los alimentos, tecnología, vestido, etc. Por servicios nos referimos a las actividades que contratamos. Por ejemplo, un taxi, restauración, actividades educativas o artísticas. Así, el PIB será la suma del costo total de bienes y servicios adquiridos por los habitantes de un territorio en un periodo específico. Ahora voy a hablar de la función del PIB. La función del PIB es medir el nivel de riqueza de un país en un lapso definido. Es decir, el PIB sirve para diagnosticar si la economía nacional está en crecimiento o si, por el contrario, enfrenta una caída, lo que influirá en las políticas económicas por implementar. Características del PIB. Las características principales del Producto Interno Bruto son las siguientes. Es un indicador macroeconómico, su cálculo está a cargo de entidades gubernamentales, solo considera la producción y los negocios legales. Y por último, no toma en cuenta el deterioro de los recursos. El PIB per cápita. El PIB per cápita significa Producto Interno Bruto por persona. Resulta de dividir el PIB entre el número de habitantes de un país. Por ejemplo, en el año 2018, el PIB de México alcanzó la cifra de 1.220.000 millones de dólares. Fases de los ciclos económicos. Suele dividirse la vida del ciclo económico en diferentes partes. En la recuperación, fase del ciclo en el que la economía está estancada o crece ligeramente. Expansión, fase mayor de crecimiento económico. Auge, fase en el crecimiento económico, donde empieza a mostrar señales de agotamiento. Recesión. La actividad económica se reduce, conlleva una disminución del consumo, de la inversión y de la producción de bienes y servicios.
El gasto público es la cuantía monetaria total que desembolsa el sector público para desarrollar sus actividades. Este, como agente económico, tiene diferentes objetivos y funciones. Entre ellos está cómo reducir la desigualdad, distribuir la riqueza o satisfacer diferentes necesidades a los ciudadanos de un país. El Estado necesita llevar a cabo unos gastos públicos y obtener unos ingresos públicos. Con este gasto puede producir bienes. Tal y como vemos en España, se encuentra por debajo del gasto del Estado de países como Francia, Noruega o Dinamarca, donde hay muchas ayudas sociales, pero por encima de Estados Unidos o Japón, donde el Estado gasta mucho menos. Por supuesto, el gasto público es solo un indicador de la intervención. Lo importante siempre es cómo se gasta y cómo se reparte el dinero. También os voy a hablar sobre el gasto público en España, que si hablamos de esto debemos de ver su desarrollo y evolución al pasar de los años. En específico nos centramos en el año 2019. En este aumentó 21.811 millones, un 4,35% hasta una cifra total de 523.441 millones de euros. Esta cantidad supone que el gasto público en 2019 logró el 42,1% del PIB. La posición de España con respecto al resto del mundo en 2019, en cuanto a gasto se refiere, no se han notado cambios. En conclusión, España dedicó a educación un 9,97% de su gasto público, a sanidad un 15,28% y a defensa en un 2,98%. Ahora vamos a hablar de los objetivos de los gastos públicos. Estos tienen como objetivo principal equipar de servicios básicos a la sociedad, con el propósito de prestar servicios públicos de carácter judicial, administrativos, entre otros. Además, podemos tener en cuenta algunos de estos. Agrandar el nivel de desarrollo o crecimiento económico. Mantener equilibrado el nivel general de precios. Distribuir de manera equitativa la riqueza. Esto quiere decir que se mantiene un nivel entre todas las clases sociales, o se trata de eso. Mejorar el sistema de salud y su acceso, más ahora con el tema del COVID. Permitir accesos a la educación. Fuerzas Armadas. En este se invierte dependiendo del país. Asegurar una vida digna. Es importante decir que no siempre es así. Influencia del gasto público en la economía de un país. Esto facilita la respuesta a las necesidades de la población e influye en diversos ámbitos como el empleo, por medio de la creación de nuevos trabajos, como hemos mencionado en el apartado anterior. El ahorro, el cual se sustenta mayormente por los impuestos que pagamos. La inversión está relacionada con el ahorro, ya que crea la capacidad de ahorrar para llegar a disminuir y la posibilidad de inversión. La inflación incrementa el gasto público, permite que crezca el valor de los bienes y servicios, pero este puede provocar un desfavorable aumento de precios. Tipos de gastos públicos. Gasto corriente. En este encontramos la cantidad de dinero que es destinada en las operaciones más básicas del Estado. Podemos ver el salario de funcionarios. Gasto de capital. Es el gasto destinado a la obtención de activos, también a la adquisición o compra de inmobiliario. Por ejemplo, metros, autobuses, trenes, entre otros. Gasto de transferencia. Cantidad monetaria que el Estado destina a empresas y familias. Ejemplo, subsidios por falta de trabajo. Y gasto de inversión. Este tiene como objetivo aumentar, mejorar, crear y sustituir el capital público ya existente.
Ahora vamos a explicar la deuda pública. Por deuda pública se entiende el conjunto de deudas que mantiene un Estado frente a los particulares u otros países. Constituye una forma de obtener recursos financieros por el Estado o cualquier poder público, materializado normalmente mediante emisiones de títulos de valores o bonos. Incluye la deuda externa y la deuda interna. Para financiar sus actividades, el sector público puede utilizar esencialmente estos medios: impuestos y otros recursos ordinarios, como los precios públicos, las transferencias recibidas, tasas, etc. Creación de dinero mediante un proceso de expansión monetaria y emisión de deuda pública. Luz, que me has dado con el móvil en la boca. La deuda pública es la obligación que tiene el Estado por los préstamos totales acumulados que ha recibido o por los que es responsable, expresándose a través del valor monetario total de los bonos y obligaciones que se encuentran en manos del público. Deuda a corto, medio y largo plazo. La deuda a corto plazo se emite con un vencimiento inferior a un año y suele funcionar como una especie de letra de cambio, en este caso del Estado. En España, la deuda a corto plazo está representada por las letras del Tesoro. Las de medio plazo cumplen la misión de conseguir fondos para la financiación de gastos ordinarios. En España cumple este papel los bonos del Estado, financiar gastos extraordinarios y de dilatada rentabilidad. Uno de los aspectos que ofrece mayor importancia por sus representaciones económicas es el de conocer en manos de quién está la deuda, y en ese sentido es necesario distinguir entre deuda interna y externa. La primera es suscrita por nacionales y todos sus efectos quedan circunscritos al ámbito de la economía interna. La deuda externa, por el contrario, es suscrita por extranjeros y por ello tiene importantes novedades en cuanto a sus aspectos económicos, tanto para la economía nacional como para la de aquellos que suscriben la deuda. Hasta aquí ha llegado el video, espero y hayas aprendido y te haya gustado. Vale, ahí, gira. Vale, corre. Estoy corriendo mucho.